Saludos, mi nombre es María Martínez y el día de hoy voy a explicar dos problemas de electrostática, uno sobre la ley de Gauss y otro de potencial eléctrico, aplicados a casos de la vida real. Comenzando con la ley de Gauss aplicada a un marcapasos. El problema indica que un procesador de marcapasos tiene un núcleo esférico de radio igual a 1 centímetro con una densidad de carga uniforme volumétrica de 955 microcoulombs entre metros cúbicos. Está dentro de una carcasa de titanio conductora de radio interno A y externo B, el interno de 2 centímetros y el externo de 3 centímetros, con una carga neta de -1 nanocoulomb. Calcule la magnitud del campo eléctrico a 0,5 centímetros dentro del chip, 1,5 centímetros en el vacío interno, 2,5 centímetros dentro del titanio y de 5 centímetros, es decir, fuera del marcapasos en el cuerpo del paciente. Este sería el campo eléctrico, esta sería la superficie gaussiana A, esta sería la B, la C y la D. Primero obtenemos los datos a partir del enunciado y realizamos las conversiones pertinentes, ya sea de el sistema internacional, por decir -1 nanocoulombs a -1 por 10 a la -9 coulombs, o transformar las medidas de centímetros a metros. Además, se deben considerar dos fórmulas muy importantes para la solución de este problema, que son las fórmulas del área de una esfera y el volumen de una esfera, ya que se utilizarán tanto en las integrales de campo eléctrico como al momento de determinar la carga encerrada por la superficie gaussiana. Para el caso 1, el de 0,5 centímetros, para un radio de 0,5 centímetros dentro del chip. Al ser esta superficie de acá no contiene la carga por completo, es decir, no vamos a utilizar el valor de la carga no completa, sino que debemos determinarla por medio de la fórmula de que la carga es igual a la densidad volumétrica por el volumen. El volumen, como mencioné anteriormente, al ser una esfera es de 4/3 por pi por radio al cubo. No sustituimos con los valores porque como el radio que vamos a utilizar es el de la superficie gaussiana, se va a cancelar al momento de aplicar la ley de Gauss con la integral. Primero aplicamos integrales para el núcleo y resolvemos el producto vectorial que hay entre el área y el campo eléctrico, multiplicando sus módulos por el coseno del ángulo. Siendo el ángulo 0, entonces el coseno de 0 es 1 y simplemente se cancela, por así decirlo. Luego sustituimos con la fórmula de área y despejamos el campo eléctrico. Ahora aplicamos la fórmula de la carga encerrada que se había obtenido en el primer paso y cancelamos el 4, el pi, el radio al cuadrado y el 3 pasa al denominador. Por lo tanto, obtenemos la fórmula de campo eléctrico para este caso y sustituimos con los datos obtenidos del enunciado, por lo que más la constante de permeabilidad del vacío, y obtenemos que el campo eléctrico para esa superficie gaussiana de 0,5 centímetros dentro del chip es de 1,80 por 10 a la 5 newtons sobre coulombs. Ahora para el vacío interno, que sería el campo eléctrico que se encuentra en el vacío que hay entre el núcleo y la carcasa esférica. Por lo tanto, ya contiene la carga 1 completa y simplemente la determinamos en su totalidad con el radio del núcleo como tal, que sería de 0,1, el cual es, por acá se encuentra, es de 1 centímetro, es de 0,01 metros. Fue un pequeño detalle acá en la transcripción. Es de 0,1 metros y al resolver el cálculo completo da 4 por 10 a la -9 coulombs. Luego debemos plantear la integral de campo eléctrico aplicando la ley de Gauss. Tenemos que la carga encerrada es la carga 1. Hacemos el mismo procedimiento que en el paso anterior, resolvemos el producto vectorial aplicando primero la integral, luego sustituimos por la fórmula de área y despejamos. Esta vez sí calculamos el valor porque
aunque la carga está encerrada, que se encierra es totalmente la carga 1, la superficie no está cubriendo el vacío completo, sino que se encuentra relativamente en la mitad. Por eso es que acá tomaremos el radio de la superficie gaussiana y no el del núcleo. Ahora sustituimos el valor de la carga 1 y el radio de la superficie gaussiana y a partir de esto obtenemos que el campo eléctrico dentro del núcleo es de 1,60 por 10 a la 5 newtons sobre coulombs. Ahora para el caso número 3. Para un radio de 2,5 centímetros, es decir, entre el radio inferior y el radio superior, debemos tener en cuenta algo. La carcasa esférica está formada por titanio. El titanio es un material conductor y los conductores se encuentran en equilibrio electrostático, es decir, su campo eléctrico es igual a cero porque las cargas se mueven hacia la superficie y se concentran allá. Es por esto que el campo eléctrico dentro de un material conductor se hace nulo y por lo tanto el campo eléctrico para este caso es 0 newtons sobre coulombs. Ahora para el caso número D, que es para una superficie gaussiana con un radio de 5 centímetros fuera del marcapasos, o 0,05 metros. Primero determinamos la magnitud de la carga encerrada sumando la carga de la esfera o de la carcasa esférica más la carga 1 que determinamos en el paso anterior, obteniendo que la carga encerrada es de 3 por 10 a la menos 9 es de 3 por 10 a la menos 9 coulombs o 3 picocoulombs. Ahora podemos plantear la integral de campo eléctrico aplicando la ley de Gauss como se hizo en los ejercicios anteriores y simplemente sustituimos valores, obteniendo que el campo eléctrico fuera del marcapasos es de 1,12 por 10 a la 4 newtons sobre coulombs y esa sería la solución del ejercicio de ley de Gauss. Ahora para el segundo problema tenemos la diferencia de potencial eléctrico en una tormenta. Durante el desarrollo de una tormenta eléctrica, la base de una nube acumula una carga negativa que induce una carga positiva en la superficie terrestre. Suponga que el centro de carga de la nube puede modelarse como una carga puntual de menos 30 coulombs situada a una altitud de 600 metros. Determine A, la diferencia de potencial entre un punto A en el suelo y un punto B situado a una altitud de 200 metros, es decir, a 400 metros del centro de carga. Y B, calcule el trabajo realizado por el campo eléctrico para mover una carga de prueba de Q0 igual a 1,60 por 10 a la menos 19 coulombs desde el centro de carga de la nube hasta el punto B. Comenzando con los datos obtenidos del enunciado y un pequeño gráfico que hice para poder ejemplificar lo que se estableció. El punto B sería este de acá, a 200 metros del suelo, y la distancia respecto a la carga es de 400 metros. La distancia para el punto A que está en el suelo es de 600 metros. Y el centro de carga, la carga que está en la nube tiene un valor de menos 30 coulombs. Ahora primero debemos plantear la fórmula de la diferencia de potencial que establece que es igual a la integral definida entre el punto B y el punto A, la integral de campo eléctrico. Tiene un signo negativo no solo porque hay un trabajo al que la carga se opone, sino también porque como la distancia B es menor a la distancia A por reglas de integración, cuando el límite superior es menor al inferior, se invierten y se añade un signo negativo. Simplemente debemos aplicar la fórmula de campo eléctrico, despejar y dejar en función de la posición, dejarlo en función de la posición o de la distancia, e integramos. Aplicamos el teorema fundamental del cálculo y ya simplemente quedaría sustituir con los valores que tenemos, obteniendo así que la diferencia de potencial entre el suelo y la nube es de menos 2,25 por 10 a la 8 voltios. Cabe destacar que esta es la constante de Coulomb
de 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados entre coulombs al cuadrado. Ahora, para la parte B, debemos calcular el trabajo realizado por el campo eléctrico para mover una carga de prueba Q0 desde el suelo hasta el punto B. Por definición, tenemos que la diferencia de potencial es igual a menos el trabajo entre A y B entre la carga A de prueba. Despejamos o bueno, establecemos que esta es la diferencia de potencial entre los puntos A y B y despejamos al trabajo. Por lo tanto, solamente hay que sustituir los valores. El potencial eléctrico es el que determinamos en la parte anterior del problema y la carga de prueba es dada por el enunciado, obteniendo así que el trabajo realizado para mover una carga de prueba desde el suelo hasta el punto B es de 3,60 por 10 a la menos 11 joules. Muchas gracias por su atención.